Bueno, bueno, Eduardo, bienvenido a este espacio de aperturas en psicoanálisis que venimos trabajando en nuestra cuarta cátedra sobre el tema de sueños. Les presento a todos a Eduardo. Eduardo es psiquiatra, analista junguiano, miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica desde el año 2001. Ha sido miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos y de la Sociedad Colombiana de Analistas Junguianos. Eduardo es médico, psiquiatra de la Universidad Central de Caracas. Ha participado en procesos de formación de psicoterapeutas desde hace aproximadamente 35 años, después de graduarse como psiquiatra y psicoterapeuta humanista en Caracas en el año 90. Se formó como analista junguiano de la mano de López Pedraza, que es el cofundador de la psicología arquetipal. Tiene un canal de YouTube llamado Arquetipus, Arquetipus con Y, a través del cual mantiene un puente permanente entre especialistas de diferentes disciplinas humanistas, autores y clínicos, con una amplia audiencia interesada en la psicología junguiana y arquetipal. Es actual presidente del Comité Latinoamericano de Psicología Analítica. Desde hace ya algunos años, desde el 2011, está radicado aquí en Bogotá, donde mantiene su práctica clínica y académica, tanto de modo presencial como virtual. Así que, Eduardo, bienvenido a este espacio y pues te dejamos para que nos hables de los sueños y de Jung. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando, por la presentación y bueno, gracias a ti y al resto del grupo por este espacio, que creo que es interesante, bueno, para empezar a discutir sobre cosas en las que ahí tenemos una cantidad de coincidencias, muchas de las cuales yo creo que por muchas razones históricas no hemos conseguido explorar, no hemos conseguido dialogar, discutir, pero sé que después a pesar de esas diferencias históricas entre el psicoanálisis y la aparición de la psicología analítica, de la psicología junguiana, todavía hay una cantidad de cosas que están ahí dando vueltas. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por la invitación y bueno, él quería un poco para ir viendo, no sé cuánto tiempo tenemos para ir hablando y un poco, bueno, cuál es la modalidad que tienen. Si quieren que yo presente algo primero y después lo discutimos y vamos como Ya conversando. que presentes algo, dale, no sé, no sé Ok, qué, perfecto. 5 minutos si querés, o vamos hablando, anda presentando y lo vamos hablando. Vamos Ok, a ir conversando. bueno, yo creo que un junguiano hablando frente a un público psicoanalítico, creo que todavía siempre da un poco como de sí, como de expectativa, ¿no? A ver qué va a surgir y qué podemos empezar, qué puede surgir de la conversación. Porque para los que no están muy familiarizados con la relación entre Jung y Freud, fue una relación que por un tiempo fue muy intensa y muy profunda. De hecho, cuando Jung se separa del movimiento psicoanalítico, era el presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y era una de las personas que Freud veía como un gran defensor del psicoanálisis, ¿no? Que también, hablando de temas históricos, para el momento solamente se había planteado, el psicoanálisis había llegado solamente hasta la primera tópica, ¿no? Es cuando Jung conoce a Freud. Y el tema de los sueños para mí es particularmente interesante porque no solamente fue a partir de interpretación de sueños que Jung entra en contacto con el psicoanálisis y decide entrar en contacto personalmente con Freud, sino que el tema de los sueños en particular también fue una de las diferencias conceptuales que empezaron a tener por los cuales se separan, con lo cual la aproximación desde el pensamiento junguiano es un poco diferente a la aproximación desde el marco psicoanalítico freudiano. Entonces, para entrar un poco en materia, yo creo que es importante recordar que para la época, estamos hablando del 2013, cuando se separan Freud y Jung, perdón, el 13, 1913,
En el año anterior, 1912, Jung publica un libro, Símbolos de Transformación, donde él empieza a marcar diferencias importantes con el pensamiento de Freud para la época, ¿no? Donde en ese momento el tema de la libido estaba bastante restringido, estaba bastante marcado en el tema de la pulsión sexual. Y Jung, en ese libro, en Símbolos de Transformación, plantea que para él la libido como esta energía que mueve el mundo interior, que mueve el psiquismo, es un poco, él lo ve como algo mucho más amplio que solamente la pulsión sexual. Y ahí empiezan a haber diferencias. Y ella en ese libro, él plantea algo que realmente fue novedoso para el momento, que fue la concepción del inconsciente colectivo, ¿no? Un poco para el momento, en el planteamiento freudiano, el inconsciente era un poco ese depósito donde llegaban los elementos reprimidos por el yo, y que tenía que ver con esa experiencia previa que se habían tenido con esos aspectos que posteriormente eran reprimidos. Para Jung, él empieza a decir que en nuestro inconsciente hay un elemento donde hay contenidos independientemente de haber tenido una experiencia previa, que él llama a esa parte del inconsciente, lo llama inconsciente colectivo, porque él plantea que ese aspecto del inconsciente humano es compartido por todos los seres humanos independientemente de la cultura, independientemente de las experiencias que habían tenido. Y que al lado o que conviviendo en ese inconsciente estaba en la parte del inconsciente personal, donde ya sí estaban esos elementos de las características de cada individuo y de las experiencias que cada uno podía tener, que podían terminar en represión o podían estar en otros contenidos que estaban allí, pero que formaban parte de la biografía. Entonces ya ahí él plantea algo que hasta el momento se mantiene, que es que el inconsciente humano, pudiéramos decir que tiene dos elementos. Un elemento con el cual nacemos, que está muy vinculado con lo que podemos llamar nuestra naturaleza, y un elemento que se va desarrollando a lo largo de nuestra historia, que por eso lo podremos llamar o lo podemos vincular con nuestra biografía. El aspecto de la naturaleza está relacionado con este inconsciente colectivo compartidos por todos, y donde los contenidos que se están moviendo allí, los contenidos que están presentes allí, no siempre de manera manifiesta, pero que están allí, son los arquetipos. Entonces, en ese libro también, él plantea que él hace una primera aproximación y dice que los seres humanos tenemos una cantidad de posibilidades limitadas entre comillas, digo, porque están limitadas por el patrón, pero son de un número que prácticamente son ilimitados, pero están limitadas por unas dinámicas que le pertenecen y que funcionan como patrones, desde los cuales se expresa la forma que tenemos de vincularnos, se expresa determinados elementos de nuestra personalidad, se expresan los intereses, se expresa la forma en que nosotros utilizamos la energía de nuestra psique, y que son los arquetipos. En lo junguiano, muchas veces nosotros utilizamos como referentes para poder hablar de estos patrones arquetipales, utilizamos la mitología griega, y no es porque no existan en todas las mitologías, sino porque la mitología griega de alguna manera es la más cercana a nuestra cultura, y hay un elemento de la mitología griega que yo creo que lo hace como muy atractivo, es que los dioses y las diosas nombradas en la mitología son antropomórficos, tienen formas humanas. De alguna manera los podemos ubicar como características humanas. Entonces se hace, entre comillas, fácil poder ubicar personalidades o poder ubicar naturalezas dentro de esa mitología en las cuales o nos podemos identificar o identificar rasgos de cada uno de nosotros, o identificar rasgos o elementos de personalidad de las personas que nos rodean. Entonces, ese es como el nivel arquetipal.
en términos del nivel de nuestra biografía, para Jung hay, si se quiere, como tres aspectos estructurales que son muy importantes. El primero es el aspecto de la sombra, ¿no? Que está muy vinculado con ese inconsciente planteado por Freud, donde está cargado de las características que en un momento determinado se hicieron conscientes, fueron rechazadas y se reprimieron. Hay otro aspecto que tiene que ver con los complejos, que son dinámicas autónomas que están en ese inconsciente y que surgen a partir de las relaciones que nosotros establecemos con el afuera a lo largo de nuestra biografía. Y por último, en ese mismo inconsciente individual están los aspectos, lo que él empieza a plantear como esas representaciones de lo femenino y de lo masculino que cada uno de los seres humanos tiene y que está muy vinculado con los vínculos, con las relaciones, con las personas significativas que tuvimos. Entonces, esto lo comento porque en el trabajo con sueños desde la perspectiva junguiana, uno de los primeros elementos que nosotros estamos atentos es poder identificar o poder determinar cuando un sueño está apareciendo desde ese nivel individual o subjetivo del soñante, o cuando el contenido del sueño nos habla de ese aspecto un poco más objetivo del soñante que tiene que ver con el mundo arquetipal. Desde allí, la aproximación a los contenidos se hace bastante diferente, porque cuando tiene que ver con la biografía, de alguna manera señalamos las asociaciones y las amplificaciones que se hacen en base a las relaciones reales que se pudieron tener con aspectos, con personas dentro de la historia, o con ciertas dinámicas y ciertos elementos que estaban en esa biografía, que es diferente a cuando entramos en la lectura de sueños que tienen que ver con contenidos más universales, ¿no? Donde lo ubicamos con el significado que tiene el símbolo que aparece en el sueño, que por lo general ubicamos con un elemento arquetipal. Entonces, ya de entrada, en ese momento, o desde esa perspectiva, ya encontramos cómo los sueños tienen características muy particulares en los cuales podemos identificar sueños que vienen de ese elemento biográfico y personal del soñante, y sueños que vienen del aspecto más universal, más de la naturaleza, más del elemento arquetipal del soñante. ¿Por qué esto es importante? Desde el punto de vista de la psicología junguiana, la psique está de alguna manera moviéndonos para que esos elementos, ese nivel arquetipal con el que nosotros nacemos, de alguna manera se exprese en la medida, de la manera más amplia que se pueda. Y la expresión de ese nivel arquetipal está muy arropada, velada, interferida por todo el sistema de creencias que empieza a construirse a lo largo de nuestra vida. Entonces, pudiéramos decir que el nivel inconsciente personal, de cierta manera, arropa y frena la expresión, la exposición del nivel más de la naturaleza, del nivel más profundo de la psique. Entonces, poder señalar el nivel en que está hablándonos el sueño nos permite explorar también los niveles de rigidez o los niveles que permiten una cierta reflexión sobre la parte biográfica, ¿no? No es lo mismo cuando nosotros tenemos un bloqueo, por ponerle un nombre, un freno, un velo, un filtro a una expresión de nuestra naturaleza, cuando podemos identificar que lo que lo está frenando, tapando, filtrando, es algo que podemos de alguna manera reconocer en nuestra historia, y podemos, sí, podemos criticar, por darle un nombre, o podemos reflexionar a cuando hay una pulsión, hay una energía que no permite, que no entendemos por qué eso no logra salir.
Y por otro lado, cuando logramos identificar o cuando vemos que lo que aparece como contenido en el sueño es un contenido más arquetipal, permite señalar ciertos aspectos de la naturaleza que muchas veces no han pasado al nivel consciente. Muchas veces están escondidos de ese nivel consciente, ya sea porque nunca fueron señalados o porque están muy interferidos por el sistema de creencias. Entonces, uno de los elementos, de las primeras cosas que aparece un sueño es poder identificar cuando el contenido que nos están trayendo está a ese nivel biográfico o está más a ese nivel arquetipal. Porque la relación, la exposición, la discusión, la reflexión de cada uno de ellos va a ser muy diferente y lo que, entre comillas, se está buscando es también diferente. En uno, es cuando lo trabajamos desde el nivel biográfico, de cierta manera lo que estamos buscando es levantar un poco el freno o flexibilizar de alguna manera las creencias que están alrededor de eso. Cuando aparecen desde el nivel arquetipal, de cierta manera estamos buscando como darle un poco más de foco, un poco más de protagonismo de ese nivel, de manera que a partir de allí se puede empezar a reconocer y rescatar la riqueza que tiene esa expresión. Eso en términos de lo que podemos llamar la estructura, lo que podemos reconocer como aspectos estructurales dentro de del contenido de los sueños. Al lado de eso, otro elemento que nosotros vemos es el elemento dinámico que aparece en los sueños, ¿no? Estos aspectos estructurales que estamos hablando pueden aparecer mostrándonos dinámicas que hablan también de los procesos internos que están ocurriendo. Hay momentos en los que nosotros vemos que en la danza, por darle un nombre, entre los contenidos que aparecen en el sueño, hay elementos compensatorios, ¿no? Desde la perspectiva junguiana, la psique es un sistema cerrado que está buscando permanentemente autorregularse para lograr una cierta estabilidad. Estabilidad que muchas veces se logra no de la mejor, no por llamarlo de una manera que no es la más adecuada, pero no de la forma más sana que se pueda tener. Pero hay una estabilidad, hay un algo dentro de la energía intrapsíquica que genera una estabilidad. Y el lograr esa estabilidad muchas veces genera una cierta rigidez donde se pierde la movilidad intrapsíquica. Entonces vemos cómo a lo largo, en algunos sueños, se plantea una compensación. Hay una expresión de un elemento donde uno ve que un cierto contenido del sueño está compensando otro contenido que o no se está expresando o se está expresando con una carga demasiado grande que hay que compensar. Otros dos elementos que nosotros buscamos en términos de la identificación de la dinámica intrapsíquica es cuando el sueño me está mostrando algo que se escapa del campo de la conciencia. Cuando nosotros podemos identificar en el sueño no solamente un aspecto estructural que no está o que no se ha podido reconocer en el campo de la conciencia, sino que aparte tiene una carga, tiene una expresión, tiene una dinámica que también no se ha identificado. Y el otro elemento que muchas veces aparece es el sueño como espejo, nuevamente de una dinámica que no se logra ver, ¿no? o que se está viviendo, pero que de cierta forma no nos tiene atrapados, de cierta manera no permite que se muevan a partir, no permite un movimiento a partir de ese elemento, de esa dinámica intrapsíquica que está ahí. Entonces, volvemos un poco para recapitular. Tenemos una aproximación para reconocer los niveles estructurales, el del inconsciente personal, el del inconsciente colectivo,
y la aproximación buscando o identificando los elementos dinámicos en los cuales básicamente buscamos aspectos de compensación o elementos que me están mostrando potenciales o que me están mostrando rigideces. Hay un último aspecto que lo ubicamos como elemento de trabajo a partir del sueño, que es lo que en el trabajo de psicología junguiana nosotros llamamos imaginación activa, ¿no? Que es cuando aparecen determinados elementos con una cierta autonomía, con una cierta, vamos a llamarlo autonomía, que nos permite aproximarnos desde un trabajo imaginativo, estableciendo un diálogo entre el aspecto consciente del soñante y ese elemento que está apareciendo de una manera autónoma y de una manera un poco alejada de ese mundo consciente. Entonces, como de manera muy, yo diría como grosera, esa es un poco la forma en que en el trabajo de la psicología analítica nosotros nos aproximamos al mundo de los sueños, ¿no? Hay yo diría que de los aspectos grandes que nos plantea el trabajo con los sueños es el trabajo a partir de los símbolos. Los símbolos para nosotros están muy vinculados con ese mundo arquetipal. Entonces, a partir de los símbolos, se identifican qué arquetipos pueden estar presentes de manera activa, de manera estando ya activados o no. Los arquetipos que se mantienen sin activación, pero que están presentes en el mundo del inconsciente colectivo, son sumamente importantes porque es una fuente de energía fundamental en ese movimiento de la psique. Entonces, el trabajo con los símbolos es importantísimo para poder ir identificando estas como espacios de energía que están presentes, que está viva y que nos van a hablar de la posibilidad de un desarrollo de este patrón que muchas veces está atrapado. Entonces, sí, básicamente el trabajo con ese contenido simbólico bueno, tiene que ver con ese movernos dentro del mundo de los arquetipos y del campo que acompaña a cada uno de estos arquetipos. No sé si a partir de aquí quieren que abriremos una discusión o un diálogo o podamos ver semejanzas Sí, y diferencias. Eduardo, sí, Sí, una pregunta cuando hablabas de estos elementos de compensación que habitaban como el trabajo de los sueños. Yo no he leído mucho a Jung, he leído un libro que se llama El hombre y sus símbolos, ¿sí? Que es de corriente junguiana, pero no es escrito por Jung, y siempre me llamó la atención el tema del ánima y del animus, ¿sí? No sé si puedes profundizar un poco esto y si esta idea del ánima y del animus guarda una correspondencia con lo masculino y lo femenino freudiano, con una cosa como de pares antitéticos que cobran expresión en el mundo de los sueños. Si puedas de pronto, no sé, ¿cuál es tu perspectiva acerca de estos dos conceptos de ánima y animus en la teoría junguiana, en particular en el asunto de los sueños? claro. Bueno, una primera aclaración, ¿no? El hombre y sus símbolos, la totalidad del libro no fue escrita por Jung, pero el primer capítulo sí fue escrito por Jung y reviste una importancia histórica eh, eh, porque él fue un encargo que le hicieron a Jung ya muy poco tiempo antes de morir y la idea era un capítulo, era sí, una presentación donde él de una manera lo más simple que pueda podía exponer todo su marco teórico a un público lego, ¿no? Un público no terapeuta o no vinculado con el trabajo analítico. Entonces, es un capítulo que para nosotros es muy importante porque es casi que muy introductorio a todo el pensamiento junguiano.
Dentro en el capítulo este en particular que estás comentando tú, Luis Fernando, él expone al público general, porque lo había escrito ya en otras partes, en muchas partes, forma parte del cuerpo teórico de Jung, donde él plantea que en nuestro psiquismo nosotros tenemos, ojo, me voy a referir a cómo él lo plantea en el momento histórico que lo hace y un poco cómo eso se ha venido moviendo a partir de ese momento. Realmente algo que por lo menos para mí es interesantísimo en Jung es cómo las primeras intuiciones o las primeras aproximaciones que él hace a la realidad intrapsíquica es a partir de su propia vivencia, ¿no? Donde él recoge la vivencia de cierta, la empieza como a darle forma y empieza a explorarla y empieza a ver si esa vivencia que él tiene en lo personal empieza a presentarse en otras personas, en personas ya sea pacientes o sean personas conocidas, o empieza a encontrarla en escritos o textos de otras culturas. Más o menos esa fue la forma en que Jung trabajó con el mundo de la psique, ¿no? Hay una primera observación, una primera intuición, y él se la plantea como una hipótesis de trabajo, y empieza a explorar esta hipótesis en el trabajo o en los textos vinculados con culturas de otros colectivos o con el trabajo interpsíquico con otras personas. De ese elemento él empieza a hacer toda su construcción. De hecho, la conexión que él hace con Freud es porque para el momento que él lee la interpretación de los sueños, Jung estaba trabajando en un experimento que él llamaba asociación de palabras, donde, y recordando otra vez en la historia, eso hoy en día para nosotros, eso es de cajón, pero para la época en que estaba sucediendo eran aproximaciones a ese espacio que posteriormente Freud llama el inconsciente, pero que de alguna manera había una cantidad de autores que estaban explorándolo, ¿no? Estaba el grupo de Viena, donde estaba Freud, estaba el grupo de Zurich, donde estaba Jung, y estaba el grupo de París, donde estaban, bueno, Pierre Janet, Charcot y toda esta gente. Entonces, había un movimiento que estaba muy cerca, estaba dándole vuelta a ese mundo del inconsciente de diferentes maneras. Y Jung, en particular, estaba trabajando con este experimento donde él ponía un estímulo palabra y veía cómo se comportaba la respuesta frente a ese estímulo. Y él medía la respuesta, medía la respuesta en base al tiempo, en base al contenido y posteriormente a reacciones psicosomáticas. Esto que él venía trabajando, que él no entendía cómo, de dónde surge, cuando él lee interpretación de sueños, para él fue como si se le abriera completamente un mundo para poder comprender que eso que él estaba intuyendo, que eso que él estaba viendo, tenía que ver con esto que empieza a proponer Freud, que hay una dinámica intrapsíquica que se expresa de diferentes maneras y que eso tiene que ver con toda el movimiento entre el territorio de lo consciente y el territorio de lo inconsciente. Entonces, fíjate que desde ese primer momento él está ya trabajando en base a observaciones clínicas, a observaciones en su trabajo con los pacientes. Para el momento, él trabajaba con pacientes psiquiátricos en la clínica de los Bloiler, que eran, bueno, los que estaban estudiando la esquizofrenia en Zurich. Y lo comento porque esa forma de trabajar Jung la mantiene hasta el último momento de su vida, ¿no? Empieza a hacerse un hombre muy curioso y muy intuitivo, y de alguna manera la mayoría de las cosas nuevas que tenía empieza a explorarlas, empieza a presentarlas. Esto que voy a comentar suena a lo mejor sonaría como algo muy superficial, pero es cómo empieza a moverse esto.
El tema del ánima y el animus surge a partir de un enamoramiento que saca, de una pasión que saca a Jung de la capacidad de contenerse a nivel de la razón y a nivel de la voluntad. Y él, a partir de esa experiencia, una experiencia que, bueno, que no fue Jung la primera persona que le pasa, ni estaba escrita todos los catálogos de pasiones desde los griegos para acá, pero en el momento que Jung lo vive, él dice, este aspecto donde yo no puedo controlar con las herramientas que usualmente yo puedo ubicar dentro de un pensamiento masculino, es porque de alguna manera hay aspectos en mi psique que se comportan como si tuvieran, desde una aproximación de una emocionalidad que en ese momento estaba muy estereotipada, puesta en lo femenino. Y ahí es donde Jung empieza a elaborar el tema de el ánima en el hombre. Es como los hombres, ese es el planteamiento original, como los hombres, y yo sé que en este momento y en lo que estamos viviendo, en términos de discusión de género y de todo esto, esto es un escándalo, bueno, pero ese fue el origen de la propuesta, como los hombres teníamos un aspecto femenino que él llama en ese momento ánima. Y por correspondencia, él dice, de esa misma manera, las mujeres tienen un aspecto masculino que él llama animus. Él realmente él realmente no fue quien profundizó en estos aspectos del ánima y el animus. Él le dejó estos temas a dos mujeres que estaban muy vinculadas con él, a la esposa Emma Jung y a Toni Wolff, que fue otra analista muy vinculada con él. Pero en ese momento, entonces, él coloca esta nivel o naturaleza de lo masculino en la mujer y de lo femenino en el hombre como una representación de lo masculino y lo femenino en la psique individual, que tenía un elemento universal, arquetipal, donde lo femenino está vinculado con lo femenino arquetipal, lo masculino está vinculado con lo masculino arquetipal, pero está en puente con la experiencia personal e individual que tiene cada quien. Como en los hombres la experiencia con las mujeres, con los femeninos que nos rodean, de alguna manera generan una forma de ver lo femenino que es personal. Igual que la forma de ver lo masculino tiene que ver con los masculinos del entorno que generan esta percepción de lo masculino. Hoy en día, ese concepto de ánima y animus y de la forma en que lo plantea Jung originalmente ha cambiado mucho. Lo primero es que ya no se habla de que los hombres solamente tenemos ánima y las mujeres solamente tienen ánimos. Hoy en día, nosotros, hombres y mujeres, tenemos ánima y ánimos, porque nos viene de la representación de lo femenino y masculino que nos ha rodeado, y tiene un aspecto que está anclado en eso masculino y femenino universal. Entonces, hoy en día se vincula de esa manera. De cierta manera, incluso hay una propuesta del grupo de California que incluso está tratando o ha planteado cómo incluso cambiarle el nombre de masculino y femenino por unas expresiones, por llamarlo entre comillas, expresiones energéticas, ¿no? California, como está tan vinculado con el mundo oriental, entonces, bueno, está proponiendo que en lugar de llamarlo masculino y femenino, que tiene una cantidad de elementos que ya, bueno, que generan una cantidad de distorsión por muchísimas razones, lo llamemos yin y yang, como ese planteamiento oriental de la expresión de la expresión energética de maneras diferentes. El yin, que tiene unas características, y yang, que tiene otras. Ahora, en el mundo de la estructura intrapsíquica, estos aspectos del ánima y el animus se siguen buscando, y se siguen buscando porque nosotros podemos ver cómo hay desbalances dentro de esa expresión
de lo femenino y de lo masculino planteados en la expresión de lo femenino y lo masculino de manera intrapsíquica. Y que muchos de ellos tienen que ver con la historia, la biografía de cada uno, y tienen que ver a su vez con la construcción o con la activación de lo que llamamos los complejos. Entonces, él sigue presente, pero de una manera bastante alejada o como se había planteado en el inicio. Eduardo, yo sigo con la pregunta sobre los arquetipos que tengo en mi memoria de ahí o de otro libro, los arquetipos inconscientes. Eh, el arquetipo de la madre, ¿sí? No, Luis ¿Cómo se Fernando, no trabaja? se escucha mucho. No, es que no tengo buena. No, que preguntaba por el arquetipo de la madre y por el arquetipo del trickster o del mago, que lo toma de las figuras del tarot. ¿Mm? O sea, ¿cómo está siendo concebido hoy en día esos dos arquetipos en la obra de los sueños de Jung? Ok, bueno, otra vez para aclarar conceptos, aclarar situaciones. El trickster él no lo toma del tarot. De hecho, hay toda una concepción que relacionan a Jung con el tarot, porque hay un libro muy conocido para las personas que le interesa el tarot, que es de Sam Niels, pero Jung realmente no exploró el tarot ni estaba vinculado con el tarot. Estaba vinculado con otros catálogos arquetipales como el alquimia y con otros catálogos arquetipales como la astrología. Y el trickster del cual él habla, Y el I Ching, ¿no? Porque le hace toda la introducción a... sí, y él también, sí que ya no es un catálogo arquetipal, sino es una forma de entender la expresión energética, ¿no? Que está vinculado con un concepto de Jung, que es la sincronicidad, ¿no? Que es como la expresión de movimientos intrapsíquicos que se hacen, se materializan. Ahora, él saca el arquetipo del trickster de una cantidad de culturas, empezando por la primera vez que él se encuentra con el trickster fue en la cultura indígena de los Estados Unidos, donde estaba este personaje que era como el tramposo del pueblo, que siempre se salía con la de él, ¿no? Es como en Latinoamérica tenemos muchas expresiones del trickster, ¿no? En Venezuela, yo no sé si aquí en Colombia tienen o tenemos el cuento de Tío Conejo y Tío Tigre. En Venezuela tenemos el cuento de Tío Conejo y Tío Tigre. Tío Tigre es un trickster. El trickster es como el tramposo que logra salirse con la suya, que no lo agarran, ¿no? Es como ese que logra como entrar por el filo de la transgresión, pero no termina como de transgredir completamente y regresa, ¿no? Tiene un cierto aspecto, por llamarlo de alguna psicopatológicamente, por tratar de ubicarlo en algún lado, tiene un cierto aspecto psicopático, tiene un aspecto de esa psicopatía del adolescente donde está a punto de transgredir, pero que está allí y que es un gran movilizador. Entonces, él habla del arquetipo del trickster, igual que habla de cantidad de otros arquetipos, ¿no? Como arquetipo de la madre, de la gran madre, hoy lo podemos ver como la función materna, ¿no? Más allá de la madre biológica o incluso de un aspecto de mujer, es la función materna como tal, como hay un elemento en la naturaleza psíquica del ser humano que es capaz de contener, que es capaz de acompañar, que es capaz de reconocer las necesidades de otro ser humano y de atender estas necesidades. Y cómo esa función materna es básica para empezar a fortalecer, empezar a establecerse la base sobre la cual empieza a desarrollarse el resto de las estructuras intrapsíquicas. Entonces, de esa manera, la madre es un arquetipo. Por eso es que podemos entender cómo la función materna la podemos ubicar desde el punto de vista junguiano en hombres biológicos, en hombres, en aspectos masculinos, que no, o sea, no está solamente vinculada bueno, como hasta hace relativamente poco tiempo, que estaba vinculada específicamente para la mujer biológica y sexo mujer, pues.
Hoy en día se habla como desde el punto de vista de lo arquetipal, del patrón de la naturaleza intrapsíquica. La función materna es arquetipal, la podemos tener, se puede activar en cualquiera de nosotros, igual que la función paterna. Y así de esa manera empiezan a haber arquetipos que son fundamentales para el desarrollo de la psique, y hay otros arquetipos que nos pertenecen a lo que podemos llamar la ecuación de la naturaleza que tiene cada quien. Hablando como referentes de la mitología griega, cada uno de nosotros tiene una ecuación, utilizándolo a los protagonistas de la mitología, a los dioses y a las diosas. Cada uno de nosotros tiene una ecuación arquetipal que puede ser diferente, pero que está buscando expresarse, está buscando desarrollarse, expresar toda la posibilidad energética que tiene, y que va a estar, que la vamos a encontrar en los sueños. Ay, Mira, está, aparte de la persona que suspira, de Berta Fonseca, están Guillermo y María Cristina pidiendo la palabra. Dale, tú te pido el favor que es como estoy de Bueno. celular, no tengo visión, o Camilo, ayúdame con la Ok, coordinación. sí, estaba. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido una muy clara y estupenda exposición. Yo quería, pues, traer algunos otros elementos, algunos anecdóticos y hacerte un par de preguntas que me parecen interesantes para resolver. Lo primero, la relación que traen los biógrafos entre Jung y Freud, ¿no? Había un punto muy importante y central, es que Jung no era judío. Jung era un médico psiquiatra muy famoso, muy importante en Zurich, pero no era judío, ¿no? Era muy importante para Freud en ese momento tener a alguien no judío, además de esa brillantez y de esa importancia como era Jung, ¿no? Pero esto le generó a Freud pues esa gran admiración, y ahí es donde cayó en la trampa. Cada vez que Freud terminaba mirando a alguien, terminaba odiándolo al final de cuentas. Le pasó a Freud, le pasó a Breuer, le pasó a Fliess y a otros más. Siempre terminaba en esta cosa ambivalente. Bueno, ya el autoanálisis de Freud diría, ¿por qué diablos pasa eso? Ahora, ¿qué los unía? Los unía el darwinismo, ¿no? Ambos muy darwinistas. Es decir, ambos pensando que la marca de lo genético, lo llamaríamos hoy, en ese momento no se hablaba en ese lenguaje, la marca de las guías genéticas, llamémoslo así, hoy podemos hablar en otro lenguaje, ¿no? La marca bueno, en fin, no quiero enredar las cosas, pero hay algo que nos guía y que está ahí, que es lo universal, ¿no? Para Freud también existía eso universal, ¿no? Varias cosas, los complejos, como tú lo planteaste, pues para Freud eran universales. Lo que pasa es que Freud se mete en el individuo, ¿no? Se mete en el individuo y se centra en los conflictos. ¿Dónde están las situaciones conflictivas, no? Y un poco deja, aun cuando lo toma continuamente, todo esto que yo llamo arquetipal, pero que Freud pues que lo puso básicamente en los complejos, pues lo toma como cosa muy importante y central dentro de la conflictualidad que es la que producía la neurosis, la enfermedad mental, etcétera, ¿no? Bueno, pero quería hacerte unas preguntas, ¿no? ¿Dónde está el conflicto en lo arquetipal, ¿no? ¿Cómo ves lo conflicto desde lo arquetipal? Esa sería una, ¿no? Y otra, las diferencias entre el concepto energético que plantea Jung y la libido en Freud, ¿no? Son dos cosas que me gustaría que aclararas. Ok. Bueno, fíjate, yo creo que algo que por lo menos para mí es fascinante es que alrededor de Freud es muy difícil no entrar a hablar de Freud y de Jung sin entrar en el mundo de los chismes, ¿no? Y que yo creo que es la mejor forma de entrar para poder entender esta dinámica. ¿Qué fue lo que los unió? ¿Qué fue lo que los separó? ¿Cuál fue la carta que marcó la escisión? ¿Cómo fue que Freud termina con Jung? Aparte que termina con él a nivel de una carta, y le agradezco que a partir de este momento no vuelva a tener contacto conmigo, o sea, punto.
Entonces, hay todo un tema yo creo que de chisme en términos del psicoanálisis, de la psicología junguiana, que yo creo, para mí es lo que lo hace fascinante, ¿no? Porque ahí aparecen aspectos de lo que no se dice, pero que está allí, y por otro lado aparece una cantidad de preguntas que invitan a la reflexión. Yo creo que algo que comparten Freud y Jung es la curiosidad natural y sincera en relación al inconsciente, en relación a la pregunta sobre la conducta humana. Tú comentas algo que yo creo que es importantísimo, que es el aspecto de las creencias religiosas. Y no solamente por lo que lo diferencia, sino porque hay un elemento que es muy interesante en lo junguiano, que para lo junguiano es muy fácil entrar en el tema de el politeísmo, y al entrar en politeísmo es muy fácil entrar en una percepción de intrapsíquica muy particular, que cuando tú tienes una psique más enmarcada dentro del monoteísmo no se hace tan fácil. Entonces, y eso es un elemento que para mí es una diferencia fundamental entre ambos. En el caso de Jung, vamos a llamarlo politeísmo o flexibilidad o facilidad hacia el politeísmo, sabemos que viene de un rechazo, de un complejo paterno muy presente. O sea, él tenía un vínculo con el padre muy malo, con el cual empieza a cuestionarse. El padre era pastor protestante y empieza Jung a cuestionarse toda esta planteamiento dogmático de la religión del padre, y a partir de eso, entonces, esto no es tan fácil como lo estoy describiendo, obviamente, pero de alguna manera pudiéramos entender que esa ruptura con un pensamiento monoteísta o dogmático, de alguna manera era relativamente fácil que se hiciese desde esa actitud un poco rebelde hacia el padre. De hecho, lo que genera la ruptura, una de las cosas que genera la ruptura entre Freud y Jung es precisamente una carta donde Freud le pide a Jung que mantenga la conexión con la pulsión sexual y la libido como dogma. Lo expresa de esa manera. Y esa petición de mantener algo como dogma, Jung no lo soporta. Y entonces ahí empieza el cuestionamiento de, bueno, ¿cómo hago yo para seguir reflexionando, para seguir profundizando? ¿Qué es lo que termina, que termina con la publicación de el libro Símbolos de Transformación, que está descrito que para Jung fue todo un conflicto publicar este libro, porque sabía que a nivel conceptual las diferencias eran tan profundas que podían terminar en la separación entre ambos, como realmente ocurrió. En relación a la libido, yo puedo hablar desde el punto de vista junguiano. O sea, yo reconozco que mi aproximación al psicoanálisis y al pensamiento freudiano es muy básico. Y no solamente muy básico, sino que está muy en los primeros ensayos y en los primeros escritos de Freud. Entonces, yo no sé cómo se ha desarrollado, cómo ha podido evolucionar el concepto de líbido dentro del psicoanálisis y en el pensamiento freudiano. Pero en el planteamiento inicial, donde la libido estaba vinculada específicamente con la pulsión sexual, a partir de ese primer planteamiento, Jung empieza a cuestionarse, porque él dice, mira, nosotros tenemos otra cantidad de pulsiones que de alguna manera generan una energía, de alguna manera generan un movimiento intrapsíquico que no solamente es el sexual. Del hecho, el Jung habla de 5 instintos que generan este movimiento. Uno es el instinto de sobrevivencia, que está muy vinculado con la alimentación y la agresividad. Otro es el instinto sexual. Otro es el instinto de hacer. Él habla de que los seres humanos
de manera natural hacemos. Él dice que, él plantea que ese instinto de hacer es lo que permite que la humanidad haya sobrevivido, porque hay un hacer por hacer. El instinto creativo, que está muy vinculado con las funciones más de creación de imagen de la psique, y el instinto reflexivo. Entonces, él plantea cómo de estos 5 instintos intrapsíquicos, cada uno de ellos es capaz de generar, de ser una fuente de energía intrapsíquica. Él tiene, yo creo que, no sé cómo lo plantea Freud, pero el tema de la libido está muy vinculado a ese concepto de Bergson del elan vital, ¿no? Ese algo que tiene el humano que mantiene la vida, que le da la vida, que le infunde vitalidad al ser humano. Entonces, ese es el concepto de líbido que se maneja dentro de lo junguiano, ¿no? El concepto el aspecto sexual está contemplado, pero para Jung la libido como energía intrapsíquica era desde muy temprano. Él lo plantea como algo mucho más diverso que la forma que tenía en el momento que Freud lo plantea, la libido como de alguna manera muy vinculada con la fuente de la sexualidad. Como te digo, no puedo responder la otra parte porque no sé cómo, no tengo la menor idea cómo se ha desarrollado ese concepto de libido en la historia del psicoanálisis y en el pensamiento freudiano y postfreudiano, pero en el momento inicial tiene que ver, esa era una diferencia fundamental. Sí, te lo decía es porque para Freud lo importante era el conflicto. El conflicto estaba entre los instintos sexuales y la realidad, lo de afuera, pues. Entonces, y ahí se generaba la neurosis. El trabajo fue bajo ese concepto, ¿no? Te preguntaba cómo era el conflicto en Jung, ¿no? Ok, entiendo. Para Freud, para Jung, hay un tema que es fundamental en la comprensión de la energética intrapsíquica, que es lo que llamó el principio de individuación, ¿no? Quizás la forma más fácil o más simple de verlo, él no lo expresa con estas palabras, pero utilizamos mucho la imagen, es como que la psique tenía un potencial, como una semilla, que a lo largo de la vida tenía que desarrollarse como un árbol, como un árbol se desarrolla a partir de la semilla. Y ese principio de individuación era una pulsión que estaba permanentemente a lo largo de toda la vida, generando un elemento evolutivo de la psique. Y el conflicto está en que ese principio de individuación va a encontrar una cantidad de obstáculos y va a encontrar una cantidad de trabas para poder expresarse. Entre ellas, lo que hablábamos de el mundo de la naturaleza de la psique, el mundo arquetipal, arropado por el mundo de las creencias que vienen de los complejos, de la biografía, que tiene que ver con lo que conocemos como neurosis, ¿no? Es como ese conflicto neurótico que no permite que esa naturaleza logre expresarse de la manera más amplia, y entonces ese conflicto, esa pulsión que está todo el tiempo generando una energía para buscar la forma de encontrar una salida o para encontrar una forma de expresarse, es lo que muchas veces mueve genera, no mueve, genera esta dinámica intrapsíquica que genera la pregunta y que genera la búsqueda y que genera un poco el movimiento. María Cristina Monroy está levantando la mano. Sí. María Cristina, si puedes prender la cámara y el micrófono para tu Muy buenas intervención. noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Bueno, mi pregunta parte desde
lo que se conoce como sueños predictivos, en donde, en donde se comenta, los sueños premonitorios, perdón, donde se comenta sobre la posibilidad de anticiparse a la realidad, más que ser premonitorios. Me gustaría que el maestro nos pudiera ahondar un poquito sobre el tema, porque pienso que siempre Jung ha tenido como esa característica de manejar la psicología transpersonal, ¿no? Como el inicio de la psicología transpersonal. Y pues me parece muy interesante poder conocer un poco sobre lo que nos puede ilustrar sobre el tema de los sueños en ese sentido. Gracias. Ok, gracias. Eduardo, perdona, yo quisiera pues, ampliar un poco esta pregunta, porque la semana pasada tuvimos una presentación sobre los sueños en la antigüedad, particularmente con un autor, pues que nos presentaban un autor, Artemidoro de Davis, que fue citado por Freud en la interpretación de los sueños, y él señalaba precisamente que en la antigüedad esa característica de los sueños como premonitorios, como una anticipación del futuro. Entonces, sí, eso en Jung, ¿cómo funciona? Pues si eso se conserva, esa idea, o es Sí. algo que se fue dejando de lado. Bueno, gracias a María Cristina y a ti, Camilo, por complementar esto, porque fíjate, esto que están comentando es un punto que para mí es interesantísimo dentro de la teoría junguiana, ¿no? Y forma parte de lo que se conoce como la cara mística de Jung, ¿no? Como mística y esotérica un poco de Jung. Otra de las diferencias a nivel de rasgos de personalidad entre Freud y Jung es que Freud, dentro de la tipología junguiana de introvertido, extrovertido, pensamiento, sentimiento, intuición, senso-percepción, Jung y Freud tenían tipologías diferentes. Freud era un hombre racional, profundamente racional, o sea, en tipología junguiana era un hombre pensamiento, mientras que Jung era un hombre intuitivo, o sea, para Jung, así como existía como el ejercicio de poder darle forma, poder darle nombre a lo que estaba viendo, a la realidad. Sin embargo, realmente para un intuitivo no se necesita o no necesita la demostración como tal. El poder experimentarlo y poder ver cómo eso que se experimenta se repite en otras personas, para un intuitivo es suficiente. Esto para la época, nuevamente, hablando del origen de los primeros años del psicoanálisis y de la psicología analítica, era una debilidad bien importante, porque en esa época cualquier planteamiento, y de eso, bueno, Freud sufrió cantidad, cualquier planteamiento que se saliera de la rigidez de la ciencia era inmediatamente cuestionado. Y si de alguna manera Freud fue cuestionado y sufrió de eso, bueno, Jung, con toda esta otra curiosidad, sufrió aún más. Entonces, Jung, yo creo que fue muy cauto, fue muy preciso para tratar de no mostrar esa parte que obviamente la tenía. Entonces, en relación a la pregunta en particular, hay un aspecto cuando nosotros estudiamos el tema del límite de la realidad desde la visión del ego. Inevitablemente, el límite tiene mucho que ver no solamente con nuestra capacidad de razonar, sino también con la captación sensoperceptiva. Entonces, la realidad va a estar, o la realidad que nosotros vamos a construir o nos construimos, va a estar limitada por esas dimensiones. Cuando nosotros entramos en una ruptura del ego, que lo vemos hoy en día con toda esta experimentación que se está haciendo con enteógenos y con otro tipo de sustancias,
que adelanto que yo no soy partidario de eso, simplemente las nombro porque están, bueno, porque hoy en día son una expresión que está por todos lados, pero donde, y algo que sí creo que es importante, cuando nosotros nos aproximamos, por ejemplo, a las culturas de nuestros indígenas colombianos, donde el ego, la construcción del ego y la forma en que el ego se vincula con la realidad es totalmente diferente a la que tiene un individuo más, donde la psique fue construida más desde parámetros más occidentales y más racionales. Nosotros vemos que efectivamente ellos pueden entrar en un espacio, en una dimensión donde la dimensión espacio-tiempo es muy diferente a la dimensión del ego como tal. Por eso Jung lo relacionan o es tan popular, vamos a llamarlo así, dentro de la psicología transpersonal, porque la psicología transpersonal precisamente estudia o amplifica o se mueve en una posibilidad de captar una realidad que trascienda lo personal, ¿no? Que trasciende lo egoico. Desde este punto de vista y desde la curiosidad de Jung, por eso fue tan fácil que él entrara en fascinación o entrara no en fascinación, pero entrara en una gran curiosidad con el trabajo con el I Ching, porque el I Ching es un ejercicio cultural nuevamente, donde se encuentran como una correspondencia a una situación, a un conflicto con un elemento real. Y por eso, igual de la misma manera, fue que para Jung fue tan fácil como elaborar el concepto de la sincronicidad, ¿no? Que la sincronicidad es eso que sucede que desde el punto de vista de probabilidad estadística es prácticamente imposible que se dé. Y sin embargo, se da. A lo largo de la historia entre Freud y Jung hubo cantidad de aspectos sincronísticos. En el mismo sentido de Jung, en su propia historia, hubo una cantidad de elementos sincronísticos. Y por eso es que cuando empieza a surgir la física cuántica, Jung se fascina con la posibilidad de entender y poder explicar desde el punto de vista más racional, más matemático, esa posibilidad de entender la realidad desde una dimensión espacio-tiempo diferente. Por eso, de alguna manera, coquetea con Einstein. Einstein no le hizo mayor caso, pero él sí fue muy cercano a Pauli, que fue un premio Nobel de física y fue premio Nobel por los avances que hizo en física cuántica en relación a estas discusiones que se daban sobre una posibilidad de captar la realidad desde una dimensionalidad diferente a la tridimensionalidad. Desde esa perspectiva, todo este perorata es para comentarles que para Jung efectivamente los sueños premonitorios eran una realidad. Desde de esto que estoy comentando, no pudiese decir que el sueño premonitorio es una experiencia que se tiene en una dimensión diferente a la dimensión espacio-tiempo conocida por nosotros. Que creamos o no creamos en eso es otro cuento. Que entendamos o no entendamos eso es otro cuento. Pero en la práctica, y yo creo que los que tenemos años oyendo sueños y oyendo procesos, bueno, o por lo menos me pasa a mí, yo hablo por mí, yo soy un fiel creyente de la sincronicidad y creo profundamente en los sueños premonitorios. No es algo que creo que se pueda fomentar, no es algo que creo que se puede decir simbólica, bueno, como tú soñaste con esto, eso quiere decir que va a pasar esto. No, el tema no va por allí, pero montones de veces, cantidad de veces, yo he tenido la experiencia en la clínica donde nosotros vemos sueños que han tenido los pacientes que se han realizado exactamente como sucedió en el sueño al cabo de relativamente poco tiempo. Entonces, esa dimensión de la ruptura del espacio-tiempo como lo conocemos en el mundo onírico, yo creo que para mí es de las cosas que están apareciendo como, otra vez, como objeto de estudio que a mí me parece que es fascinante. Creo que todavía estamos lejísimos
de poder aproximarnos a ese entendimiento o de poder entender eso, pero allí estamos. Bueno, Eduardo, hay unas preguntas en el chat. Una de Andrés Rodríguez. Dice, en Jung, esos 5 instintos que nombraste pueden oponerse entre ellos, entrar en conflicto el instinto sexual con el creativo, por ejemplo. Si sí, ¿qué consecuencias traen esos conflictos? Ok. Muy buena pregunta y creo que ayuda a seguir como explorando esto que hablábamos del tema del conflicto, ¿no? De lo que qué puede generar un conflicto y qué genera y qué pulsa a partir del conflicto. Entonces, efectivamente, cada uno de esos instintos puede estar favorecido, ya sea o por nuestra naturaleza o por nuestro sistema de creencias, o puede estar reprimido por nuestra naturaleza o por nuestro sistema de creencias. Si nosotros tenemos un entorno que está permanentemente pulsando a el hacer, y eso es algo que nosotros lo vemos, a lo mejor se puede mover generacionalmente, pero nosotros podríamos encontrar cómo hay generaciones que son de hacer, ¿no? Y hago, y estoy tomado por ese instinto de hacer permanentemente. Y la expresión que mi naturaleza psíquica está buscando, por ejemplo, con la parte creativa, esa no expresión de la creatividad genera un sufrimiento. Entonces, tenerlo presente a los 5 es muy importante porque nosotros podemos estar tomados por algún aspecto de nuestra naturaleza o por algún aspecto del conflicto entre la estructura intrapsíquica, podemos estar tomados por alguno de esos instintos, ¿no? Uno ve cómo hay personas que están tomadas por la sexualidad, entonces todo lo ven a través de la sexualidad y todo lo viven a través de la sexualidad, y hay otros instintos que están, de alguna manera, no se están expresando. Uno ve, por ejemplo, el sufrimiento entre los artistas, por hablar de estereotipos. No estoy diciendo que tenga que ser así, sino estereotipadamente. Un artista que está todo el tiempo tomado por la parte creativa y cómo sufre porque los otros instintos no logran, de alguna manera, tener un territorio de expresión o un elemento de expresión que pueda balancear, que pueda regular el elemento de la psique, ¿no? Ahí, nuevamente, hablando de estereotipos, no estoy diciendo que esto sea así, sino poniéndolo bien exagerado como estereotipo para poderlo más o menos entender. Por eso es que un creativo, una persona muy tomada con lo creativo, muchas veces sufre mucho de la cotidianidad, porque ese instinto de sobrevivencia que está vinculado con la alimentación y con la agresividad lo tiene más apagado. Entonces, es como lo podemos ver como un sistema de 5 vasos comunicantes que entre ellos se nutren y entre ellos ayudan a balancear y a compensar la dinámica intrapsíquica. Y si uno de ellos está exagerado, está hipertrofiado a expensas de la atrofia de algunos o de otros que están allí. Y entonces efectivamente generan sufrimiento y efectivamente generan conflicto. Sí. Muy bien. Eduardo, escúchame, ¿cómo opera ahí el simbolismo del mandala como esa idea que tenía él como de un regulador de los conflictos, un equilibrador de los conflictos, y sobre todo en términos de sueños? ¿Cómo es que el mandala de los sueños? Yo creo que esa es la pregunta que siempre nos hacen a los junguianos, ¿no? Que aparte que es buenísimo. Porque fíjate, dentro del planteamiento de la dinámica intrapsíquica y siguiendo lo que decíamos de esa línea evolutiva que es el principio de individuación, Jung decía que había un elemento regulador interno. Yo lo pongo, la imagen que yo muchas veces le doy es como el director de orquesta. Tú puedes construir una orquesta con los mejores artistas del mundo, el mejor violinista, el mejor saxofonista, el mejor oboísta, el mejor pianista, pero si tú no logras
tener un director que sepa en qué momento entra cada uno de esos instrumentos y al volumen que toca entrar esos instrumentos, tú puedes tener esa cantidad, esa maravilla de personas y de artistas de música allí, y eso se puede transformar en un caos. Entonces necesitas un director de orquesta que de alguna manera conoce la partitura y conoce los movimientos y conoce la forma en que entra cada uno de estos elementos. Para Jung, en nuestra psique, existe un equivalente a esto que podemos llamar el director de orquesta, que es lo que llama él el self. El self, desafortunadamente, no tiene una buena traducción al español, porque hay algo que pasa con algunas palabras, que en otros idiomas la palabra es una experiencia. En inglés y en alemán, el self es una experiencia. Es como la experiencia del yo. Cuando yo digo yo, el yo se percibe como una experiencia. Yo estoy resonando con algo en el cual me estoy identificando bien o mal, con sufrimiento, con lo que sea, pero cuando yo digo yo es una experiencia. El self no tiene traducción. Por eso se ha utilizado, se habla como, se le ha traducido como el sí mismo, ¿no? Yo por mí mismo. Pero que no es una buena traducción porque nuevamente, porque carece de la experiencia que tiene la palabra. Para Jung, ese self, ese principio que era más allá del yo, porque el self trascendía el yo. El yo puede ser una construcción desde la identificación neurótica que yo hago, o desde el complejo personal que yo hago. Pero el self es esa esencia que soy yo, que es muy difícil explicar y que algunas veces se experimenta, otras veces no. Ese self era el director de orquesta de la psique. Era el que lograba el decir, en este momento, entra, otra vez por entrar de estereotipos. En este momento toca ser rebelde porque tienes que ir en contra de la ley del padre. Adolescencia. Entonces, el self activa la rebeldía y ahí la promueve y ahí más o menos hace que uno no se muera en el intento de ser adolescente, ¿no? Uno es rebelde y hay unos límites, una dinámica que mantiene la autopreservación. Uno no se muere, bueno, hay muchos que desafortunadamente mueren en la adolescencia, pero ese explorar hasta el límite de alguna manera lo propone o lo coordina el self. La activación del instinto de maternidad. Yo quiero ser mamá, hombre o mujer o lo que sea. Yo quiero ser mamá ahora. Se me activó y bueno, y voy a ser mamá porque se me activó ser mamá. Voy a ser mamá con el primero que se me presente o con el novio o con un donante o voy a ser mamá. Eso de alguna manera lo activa el self. Entonces, ese self, ese coordinador, ese director, algunas veces podemos ver la expresión a nivel simbólico. Y uno de los símbolos más importantes que tiene es lo que tiene que ver con la pregunta de Luis Fernando, es el símbolo del mandala. Jung, en muchos momentos de su vida, pasó por crisis y en muchos de sus momentos de su vida, en la autobiografía, y en otros diarios fueron otros diarios biográficos que nacieron, que surgieron después, que fueron los libros, lo que llaman los libros negros. En momentos en los que él estaba en un profundo conflicto, porque él estaba participando, él estaba asignado a una posición militar durante la Primera Guerra Mundial, y aunque Suiza siempre fue un país neutral, había todo el tema de lo que representaba una guerra mundial y todas las noticias y las fantasías y todo lo que venía, y eso le produjo a él unos tiempos de una gran conflictividad. Él espontáneamente empezó a hacer unos dibujos. Jung era un hombre de un talento artístico que es impresionante. O sea, hay un libro que se llama El arte en Jung, que es una cosa increíble. O sea, realmente tenía una capacidad artística increíble. Entonces, él empezó a bocetear estas imágenes que le surgían de manera espontánea,
y él simplemente lo hacía de manera instintiva e intuitiva, y para su sorpresa, precisamente quien lo pone en contacto con el I Ching, que es Richard Wilhelm, primero le manda un libro que se llama El secreto de la flor dorada. Y para su sorpresa, él encuentra, ojo, otra vez históricamente, recordemos que para esa época no es como Occidente y Oriente no tenían la cercanía que tienen en este momento, y menos China con Occidente. Richard Wilhelm, que era muy amigo de él, ahora se me fue era un hombre que estudiaba las palabras, ahora se me fue el nombre de un sinólogo, y estudiaba símbolos, y estaba viviendo en China, y como se conocían, él hace una traducción, él es el que traduce el I Ching, y traduce este libro del libro del secreto de la flor dorada, y Wilhelm le dice, yo creo que esto te puede interesar. Y para su sorpresa, Jung en el libro encuentra los mandalas, y la primera referencia que él tiene a mandalas, como estos símbolos orientales que representaban la totalidad. Y ahí es donde él empieza a hacer el vínculo entre el símbolo oriental del mandala y el mandala como una expresión del self, como director de orquesta, por ponerlo, para seguir con la metáfora, es como que un dibujo mandálico es como tener una partitura de una composición musical, ¿no? Donde tienes todos los elementos y están organizados de una manera balanceada, de una manera donde está en la representación de la mayoría de los elementos de una forma armónica, coherente, balanceada. Y por eso es que los mandalas, se entienden como representaciones del self. Yo he trabajado mucho con niños de colectivos en situación de vulnerabilidad. Es un trabajo que hacemos con caja de arena, que es una forma expresiva, pero donde no tienes que elaborar ni racional ni conscientemente. Trabajas con los elementos de la caja de arena. Y es increíble la cantidad de veces que el proceso termina en expresiones de figuras mandálicas, ¿no? Cómo los niños empiezan a construir en la caja, que es una caja rectangular, empiezan a construir centros circulares a partir de los cuales aparecen como elementos radiados, pero en una forma de una armonía y de un balance que es espectacular. Entonces, la interpretación que le hacemos a esta construcción es la aparición de ese elemento inconsciente organizador y coordinador que incluso desde la infancia permite que los conflictos, que el sufrimiento, que el desbalance, que el caos interior logre de alguna manera articularse. Entonces, ese es el trabajo con los mandalas. Bueno, me hiciste acordar en esto de la diferencia entre el yo y el self, me hiciste acordar de algo que decía el doctor Guillermo Ballesteros en alguna ocasión. Y él decía algo así como que el yo es el que habla, el self es el que siente. Eso nos como pues digamos una idea un poco esquemática, pero creo que es aclaradora de ese par de conceptos tan difíciles. Hay otra intervención en el chat de Javier Bedoya, volviendo un poco a algo que ya tocaste, que ya comentaste en la presentación, que entre otras cosas Doris González escribe también en el chat que fue una maravillosa exposición y que muchas felicitaciones para Eduardo. Pero lo que plantea Javier es lo siguiente. Pregunta, ¿la relación con la mitología griega tiene que ver con arquetipos? ¿En qué forma dentro de los sueños esto estaría en el inconsciente personal o en el inconsciente colectivo? Ok. Bueno, gracias Javier. Bueno, gracias Doris por el saludo y gracias Javier por la pregunta.
Esto que está preguntando Javier es un seminario completo, ¿no? Pero tratando de simplificarlo lo más que se pueda. Cuando nosotros vemos la estructura y la dinámica de la psique, nosotros vemos que en términos de posibilidades, de cierta manera nosotros guardamos la historia de la evolución de la humanidad, ¿no? Lo que nosotros llamamos la filogenia. O sea, a lo largo de la humanidad nosotros hemos pasado por estadios muy marcados. El nomadismo, el sedentarismo y a partir del sedentarismo la complejización de los grupos colectivos. Y pudiéramos decir que en cada una de esas etapas hay expresiones de conductas y de oficios humanos, ¿no? Si lo vemos de esa manera, nosotros podemos entender o nos podemos aproximar a la mitología griega casi que como una historia de cómo la humanidad ha ido evolucionando. Primero había en el nomadismo, había unos grupos que no tenían mayor constitución y sin embargo habían aspectos, habían miembros, habían personas, individuos dentro de ese nomadismo que era capaz de empezar a ver las señales de la naturaleza, donde decía, mira, vamos a meternos por acá, que por aquí hay más peces, porque mira el agua cómo se mueve, y por aquí debe haber más fruta, porque mira, el territorio es más fértil, y empieza a haber unas personas que empiezan a diferenciarse del grupo porque son capaces de tener oficios particulares. Dentro de ese desarrollo, la antropología nos dice que las primeras expresiones individuales de diferenciación estaban marcadas por la mujer, por la expresión de lo femenino, ¿no? El tema de la atracción, el tema de la creación, o sea, las mujeres eran las que daban luz. Aparte, eran unos seres misteriosos, porque a un hombre, tratando de atrapar un mamut, uno le daba un tabú, le daba una patada a uno y tenía un sangramiento y el hombre se moría. La mujer tenía un sangramiento una vez al mes y no se moría. Entonces, todo este tipo de lucubraciones o de fantasías o de aproximaciones nos van dando diferencias muy importantes en relación a la diferenciación de lo humano, ¿no? Y entonces podemos ver cómo a lo largo de la historia de la humanidad, cómo a lo largo de la progresión de la humanidad, vemos que hay oficios vinculados con lo femenino, oficios vinculados con lo masculino. Y la mitología griega lo que es la expresión de ese gran catálogo de expresiones de lo femenino y expresiones de lo masculino. Cada uno de esos elementos, de esos protagonistas, yo digo nuevamente, y me perdona la simplificación, pero eso es lo que a mí me ayuda. Yo digo que cuando las cosas se complican, yo me pierdo. Pero esto es como tener una enorme posibilidad de series de Netflix donde cada uno son protagonistas. Entonces, tienes todas las series que tienen que ver con Afrodita. Tienes cantidad de cuentos, cantidad de chismes, cantidad de expresiones de lo que es Afrodita como una posibilidad de expresión del humano. Tienes cantidad de series que tienen que ver con Zeus. Tienes todos cuentos, tienes chismes, tienes expresiones de lo que es Zeus como un elemento de expresión del humano. Para ponerlo otra vez en estereotipos, Afrodita como la diosa de la belleza, la diosa de la sensualidad, la diosa de la atracción, de la seducción, del pasarla bien, del disfrute. Zeus como el dios que organiza, que pone la ley, que pone el orden, que de alguna manera germina el semental. Entonces tenemos una cantidad, los griegos nos dejaron como legado una cantidad recogieron una cantidad de cuentos de estos protagonistas y de los límites que tienen estos protagonistas, que es lo que nos dan a nosotros la riqueza de lo arquetipal. Ahí es donde uno empieza a reconocer, ¿no? Yo veo a Camilo, entonces Camilo se me parece un poco a Zeus, entonces Zeus tiene estas características y yo voy buscando esas Que no características. se lo crea mucho.
Pero por decirte algo, entonces, a partir de esa expresión es donde uno va como nutriendo, como se va preguntando quién es Camilo realmente, si esa capacidad de Zeus aparece realmente, cómo están los vínculos de Camilo desde esa expresión arquetipal, cómo está la parte creativa desde esa expresión arquetipal, y así vamos trabajando con esa referencia de la mitología en términos de los arquetipos y cómo los arquetipos se pueden expresar. Porque cada arquetipo tiene unos límites, ¿no? Otra vez, en lo cotidiano, uno va a una película de una película de suspenso y la película de suspenso está contenida dentro de una dinámica de suspenso. Si el suspenso se me diluye, si el suspenso se me pone muy burlón, si el suspenso se me pone muy bobo, es una mala película. Se pierde la estructura del suspenso como película. Lo mismo pasa con el drama o con la comedia o con la acción. O una película es buena o mala dependiendo de eso que plantea, si se logra mantener de forma coherente a lo largo de toda la película. Más o menos, esto lo comento porque los arquetipos funcionan más o menos de esa manera. Si yo tengo un Apolo, bueno, se espera que el Apolo tenga un protagonismo a lo largo de y se exprese en las relaciones, en la parte creativa, en el vínculo consigo mismo, en la energía que representa. Y si ese Apolo no se está expresando de la mejor manera, la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando allí? Entonces es o que está interferido o que está acompañado de otros arquetipos que de alguna manera también están ahí buscando la forma de expresarse y no lo logran hacer. Entonces, así, nuevamente, en una forma absolutamente simplona, es que nosotros nos aproximamos al mundo de la mitología y desde allí sacamos la identificación de los arquetipos y con ellos trabajamos. Como les digo, eso solamente es un seminario de cantidad de módulos, pero es así. Yo quería acotarte una cosita, ¿no? Pero además, esto es muy interesante lo que estás diciendo, pero no olviden que los griegos tenían una cosa muy, muy, muy interesante con respecto a los dioses, ¿no? Los dioses no se metían con los hombres, salvo que los desafiaran. Ante todo los desafiaban, lo que más los desafiaban era el poder. Por eso los castigaban con el ibris y los enloquecían. Lo interesante es eso, ¿no? Cómo en Grecia es la individualidad lo que importa. Es el individuo libre lo que importa. Los dioses están allá. Entonces, por eso los griegos pudieron pensar lo que se les dio la gana, porque no tenían cortapisas como sí tienen todas las religiones monoteístas, ¿no? Claro. Eso es bien interesante. Oye, eso que tú comentas es fundamental, Guillermo, porque algo que nosotros hablamos de la mitología, otra vez como un catálogo y como algo que se ve. Los griegos o sea, la forma en que los griegos se vinculaban con los dioses, hay que hacer un ejercicio para uno tratar de imaginarse cómo era esa relación. Porque definitivamente no es como plantean muchas personas, que es que los griegos inventaron los dioses. Los griegos no inventaron los dioses. Retomando este aspecto de la plasticidad del ego, en esa plasticidad los dioses aparecían, ¿no? Clínicamente, la forma quizás más fácil de verlo es como tener una alucinación, precisamente porque el ego no sostiene el contenido intrapsíquico y aparece la alucinación, pero esa alucinación se me aparece y se le aparece a Guillermo y se le aparece a Néstor y se le aparece a Camilo y se le aparece a Buentío y se le aparece con unas características. Entonces el vínculo de los griegos con las deidades, por eso es que la mitología es la expresión religiosa de los griegos. Y como decía Guillermo, tiene una cantidad de dinámicas y tiene una cantidad de aspectos que son fundamentales y que son muy psíquicos. Por eso es que de alguna manera se puede hacer la transferencia, pero no se puede hacer la transferencia directa. De hecho, desde el punto de vista de la psicología junguiana, cuando hay un individuo que se identifica con una expresión arquetipal, para nosotros eso es patología, ¿no? Eso es
para lo que los griegos era libris, que es la inflación, que es la identificación masiva, que es la posesión de un contenido intrapsíquico, eso no es natural. Pues. Mejor dicho, es natural porque se da, pero no es lo que se espera. No hay una representación arquetipal pura de una representación de una divinidad griega. Entonces, eso que comentas tú es importantísimo. Y es una de las invitaciones de la psicología arquetipal. Es como la psicología arquetipal surge de una invitación de imaginarnos hoy en día que cómo sería visto desde el punto de vista griego, ¿no? O sea, que Dios estaría presente. Siguiendo ese ejercicio, es como Eduardo hoy está poseído por una locura de las musas. Entonces, está hablando de una cantidad de cosas que no sabemos de dónde salen, y por cómo las ordena y cómo esto, bueno, salen porque está poseso por una locura creativa o una locura apolínea, por decir algo. Entonces, ese ejercicio de qué es lo que está pasando es lo que nosotros usualmente hacemos desde la psicología arquetipal. Eduardo, bueno, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo tomo la palabra porque Luis Fernando perdió la conexión, entonces pues me veo en la necesidad de tomar la palabra nuevamente. Quiero leer, quedan un par de comentarios muy interesantes, sobre todo uno alrededor de la meditación, pero que no podemos ya tomar porque se nos acabó el tiempo. Quiero leer un comentario que creo que resume nuestro sentimiento, el sentimiento de todos los que hemos participado y que lo expresó en el chat Marilu Castellanos. Dice: gracias, Eduardo, por una exposición muy clara de un tema siempre interesante, y verlo desde este vértice lo hace aún más. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido unos minutos, unas 2 horas de presentación extraordinarias, y vamos acercándonos cada vez más a esa pregunta que nos planteamos en el título de esta cátedra, que es: ¿y los sueños son? Creo que estamos encontrando algunas respuestas. La próxima semana los invitamos a todos a la continuación de esta cátedra con el doctor Rómulo Lander, que nos va a hablar sobre los sueños según Lacan. Espero que sea tan enriquecedora la experiencia como en esta ocasión con el doctor Carballo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, y con todos nos veremos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad por la apertura que me pareció fantástica. De verdad que muchísimas gracias. Muy agradecido. Gracias a ti. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao.